1. El misterio del comienzo, el principio del mundo. Al principio de todo, antes de que existiera cualquier cosa, Dios estaba allí, eterno e inmutable. Él, el Creador, la fuente de toda la existencia, decidió crear el universo a partir de la nada. Este acto de creación fue más que una simple acción, fue un misterio profundo, una revelación del poder infinito de Dios. En su sabiduría, Él creó los cielos y la tierra. Sin embargo, la tierra aún estaba sin forma, vacía y cubierta de oscuridad. Inmensidad del universo parecía no tener fin, pero todo esperaba la orden del Creador para comenzar a tomar forma. Lo que parecía un caos absoluto fue tocado por la palabra de Dios, que estableció el principio de la luz. «Que haya luz», dijo Él, y la luz surgió, separándose de las tinieblas. En este acto, Dios inició el ciclo del día y la noche, un ritmo divino que reflejaría la armonía perfecta que Él crearía para el cosmos. Este simple gesto de separar la luz de las tinieblas trae consigo un profundo significado. La luz simbolizaba la presencia de Dios, y las tinieblas, la ausencia de esa presencia. La creación del universo, aunque es algo más allá de nuestra comprensión, comenzó con la acción de Dios, quien trajo orden al caos con su palabra poderosa. 2. La separación de las aguas, el cielo y el mar. En el segundo día, Dios miró las aguas que cubrían la tierra y decidió separar lo que estaba arriba de las aguas de lo que estaba abajo de ellas. Él creó el cielo, un espacio vasto e infinitamente hermoso, que no solo separaría las aguas, sino que también daría al universo un lugar para respirar y expandirse. Dios llamó a esta inmensa separación cielo, y fue en este espacio donde el cosmos podría expandirse, creando una simetría entre la tierra y el cielo, que pasarían a coexistir de manera armónica. El cielo, con su belleza inefable, comenzaba a reflejar la grandeza de Dios y la vastedad de su creación. Dios vio que el cielo era bueno, pues en él residiría la grandeza y la perfección de su obra. El misterio del cielo, que se extendía por una inmensidad sin fin, era también un reflejo de la sabiduría divina, que había planeado desde el principio la separación del universo en su orden perfecto. Dios, al crear el cielo, no solo formó un espacio físico, sino que estableció un lugar de descanso y glorificación, donde los elementos del cosmos encontrarían su equilibrio. 3. La aparición de la tierra seca, el tercer día y la tierra floreciente. En el tercer día, Dios continuó con su obra, separando las aguas que estaban debajo del cielo y permitiendo que la tierra seca apareciera. Dios miró la tierra que emergía de las aguas y la llamó tierra, y las aguas que se agruparon las llamó mares. La tierra estaba ahora preparada para recibir la vida, la producción de vegetación y los frutos que nutrirían a los seres que habitarían en ella. En este momento, Dios ordenó que la tierra produjera toda clase de plantas y árboles, creando un ambiente de abundancia y fertilidad. Él quería que la tierra floreciera, ofreciendo alimentos y sustento para los seres que Él crearía. Con un simple mandato, la tierra se llenó de verde, con árboles que daban frutos, flores que florecían y hierbas que crecían para cubrir la tierra. Era la perfección de la creación, donde Dios creaba no solo un mundo habitable, sino un mundo hermoso y fecundo, lleno de vida. La armonía del jardín reflejaba la perfección de Dios, y cada planta, cada árbol, fue creado para tener su propósito en la inmensa obra de la creación. 4. El sol, la luna y las estrellas. El cuarto día y el orden del tiempo. En el cuarto día, Dios miró el cielo y decidió crear luces en el firmamento para separar el día de la noche. Fue en ese momento que Él creó el sol para gobernar el día, y la luna para gobernar la noche. Dios también creó las estrellas, pequeñas luces que salpicaban el cielo como diamantes en el manto nocturno,
reflejando la majestuosidad divina. El sol no era solo una luz física, sino la representación de la energía divina que sustentaba toda la creación. Traía el calor, la luz y la vida a la tierra, permitiendo que las plantas crecieran, que los animales vivieran y que los seres humanos tuvieran lo que comer. La luna, con su suave brillo, gobernaba la noche, trayendo serenidad y belleza al ciclo de la naturaleza. Las estrellas, pequeñas luces distantes, fueron colocadas en el cielo como señales, marcando las estaciones, los días y los años. Estos cuerpos celestes no eran solo elementos del cosmos, sino símbolos de la sabiduría y el poder divino, que no solo creaba la tierra, sino el tiempo y la eternidad. 5. La vida en los mares y en el aire, el quinto día y la creación de las criaturas. En el quinto día, Dios continuó su obra magnífica, creando las criaturas del mar y las aves que volaban sobre la tierra. Llenó las aguas con peces de todas las formas y tamaños, creando una diversidad infinita de vida marina. Las aguas se convirtieron en un lugar de abundancia, donde las criaturas podían nadar, moverse y vivir en armonía. El cielo, por su parte, fue llenado con aves que volaban con gracia, llevando la belleza de la creación hacia los cielos. Dios bendijo a estas criaturas, diciéndoles: «Sed fecundos y multiplicaos, llenando las aguas de los mares, y que las aves se multipliquen sobre la tierra». La creación de estas criaturas reflejaba la bondad y el cuidado de Dios, quien llenó la tierra de vida. El mar y el cielo, antes espacios vacíos, ahora estaban repletos de vida, mostrando la plenitud de la creación divina. Las criaturas que habitaban estos espacios eran testigos de la generosidad de Dios, que creaba vida no por necesidad, sino por puro amor y cuidado. 6. La creación de los animales terrestres. El sexto día y la creación de las bestias. En el sexto día, Dios comenzó la creación de los animales terrestres. Hizo los rebaños de ganado, las bestias salvajes y todas las criaturas que caminarían sobre la tierra. Cada animal creado con su propio propósito, contribuyendo al equilibrio y la armonía del mundo. Las bestias, con su fuerza y majestuosidad, eran una parte importante del ecosistema que Dios estaba formando. El rebaño de ganado, con su naturaleza pacífica, simbolizaba la abundancia y la continuidad de la vida en la tierra. Dios miró a todos los animales que había creado y vio que eran buenos, porque cada uno cumplía su papel en el gran orden de la creación. Al mismo tiempo, Él sabía que había algo más que debía ser creado, algo que reflejara su propia imagen y semejanza, un ser especial que tuviera la capacidad de gobernar sobre los demás seres creados y vivir en comunión con Él. 7. La creación del hombre, el culmen de la creación. En el sexto día, Dios creó al ser humano, su obra maestra. Hizo al hombre a su imagen y semejanza, un ser capaz de reflejar la gloria y la naturaleza divina. Dios formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida. El hombre, ahora vivo, se convirtió en una criatura única, dotada de inteligencia, razón y la capacidad de elegir. Dios colocó a Adán en el jardín del Edén, un lugar perfecto, donde podría vivir en armonía con la naturaleza y con Dios. Este momento fue el culmen de la creación, porque Dios tenía la intención de que el ser humano fuera el guardián y cuidador de su obra. Adán fue creado con un propósito claro: vivir en comunión con Dios, cuidar de la tierra y disfrutar de las bendiciones que Él había preparado. 8. La creación de la mujer, la compañera perfecta. Aunque Adán era perfecto, Dios vio que no era bueno que estuviera solo. Entonces hizo a Eva, la primera mujer, para ser la compañera de Adán. Dios hizo a Eva de una de las costillas de Adán, mostrando la profunda unión entre ambos. Eva fue creada para ser una ayudante, alguien que caminaría al lado de Adán, y juntos cumplirían el plan divino. Cuando Adán vio a Eva por primera vez,
reconoció en ella a alguien igual a él, alguien con quien podría compartir la vida en el jardín del Edén. La creación de Eva fue la última gran obra de Dios en la creación, completando al ser humano y dando a Adán una compañera con quien vivir en armonía. Dios los unió, creando el primer matrimonio, una unión que reflejaba el amor y la comunión entre Dios y su creación. 9. La vida en el jardín del Edén. Un paraíso de perfección. Adán y Eva vivían en el jardín del Edén, un lugar que reflejaba la perfección de la creación de Dios. Tenían todo lo que necesitaban: alimentos en abundancia, belleza inigualable y, sobre todo, la presencia constante de Dios. Cada árbol, cada flor, cada ser viviente en el jardín fue creado para traer alegría, armonía y tranquilidad. El Edén no era solo un lugar físico, sino un estado de comunión profunda con el Creador. Adán y Eva podían caminar con Dios, conversar con Él cara a cara, sin miedo o separación. Era una relación pura y directa, un reflejo de la perfección de la relación que Dios deseaba con su creación. En el Punsensin no había dolor, ni sufrimiento, ni muerte, solo vida, prosperidad y amor. La tierra estaba en completa armonía, y todos los seres vivían según el orden divino establecido. 10. El mandamiento de Dios. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Aunque el jardín era perfecto y todo estaba disponible para Adán y Eva, había una única restricción que Dios impuso: el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dijo a Adán que podía comer de todos los frutos del jardín, excepto los frutos de ese árbol. Ese árbol representaba la elección que Dios le dio al hombre, la libertad de obedecer o desobedecer. El árbol no era solo una prueba física, sino una representación de la libertad que Dios concedió a la humanidad para elegir entre el bien y el mal. La presencia de este árbol en el jardín del Edén traía una lección fundamental: el amor verdadero y la obediencia a Dios solo pueden ser libres y no forzados. Adán y Eva tenían total libertad, pero la elección de desobedecer a Dios traería consecuencias profundas para toda la creación. 11. La creación del hombre y la comunión con Dios. El don del libre albedrío. Dios no solo creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza, sino que también les dio el don del libre albedrío. Este don extraordinario permite que los seres humanos tomen decisiones conscientes y responsables. El libre albedrío es lo que hace que la obediencia a Dios tenga sentido, porque el amor verdadero y la devoción solo pueden existir cuando se eligen libremente. Adán y Eva no eran marionetas, eran seres racionales, dotados de una conciencia moral, capaces de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Este regalo de Dios refleja la gran confianza que Él depositó en la humanidad, sabiendo que el amor y la adoración deberían ser elecciones, no imposiciones. Sin embargo, con ese poder de elección también venía una gran responsabilidad. El libre albedrío permitiría a la humanidad vivir en comunión con Dios, pero también pondría en riesgo la perfección del Edén, si las decisiones fueran contrarias a la voluntad de Dios. 12. La soledad de Adán. La necesidad de una compañera. Aunque Adán tenía todo el paraíso a su alrededor y vivía en perfecta armonía con Dios, algo aún faltaba. Dios miró a Adán y vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. La soledad de Adán no era solo una cuestión de no tener compañía, sino de no poder reflejar plenamente la imagen de Dios sin la ayuda de una compañera. Dios creó a los seres humanos con el deseo de relación, tanto con Él como unos con otros. El hombre fue hecho para vivir en comunidad, no aislado. Así, Dios tomó una costilla de Adán mientras dormía y formó a Eva. Al despertar, Adán vio a Eva y la reconoció como alguien igual a él, pero también alguien que complementaba su vida. Ellos eran dos mitades de un todo, creadas para vivir en unidad y armonía.
La creación de Eva completó la imagen de Dios en la humanidad, que ahora podía reflejar la plenitud de la naturaleza divina, la convivencia y el amor entre seres creados. 13. El propósito de Adán y Eva. Ser co-creadores con Dios. Adán y Eva fueron colocados en el jardín del Edén no solo para disfrutar de su belleza, sino también para cuidarlo. Dios les dio la responsabilidad de ser co-creadores con Él, de cultivar y guardar la tierra. Fueron llamados a administrar la creación divina, llevándola a su pleno potencial. El trabajo en el jardín no era una carga, sino una expresión de su relación con Dios. Fueron invitados a participar activamente en el plan divino, ayudando a formar y moldear el mundo con sabiduría y amor. Además, Dios los bendijo con la tarea de multiplicarse y llenar la tierra, dando origen a la humanidad. Esto reflejaba el deseo de Dios de que la vida humana se multiplicara y que todos los seres humanos vivieran en armonía con la creación, cuidándose unos a otros y el mundo que Dios había hecho. 14. La libertad de elección y la moralidad. La prueba de Adán y Eva. A pesar de todo el paraíso a su alrededor, Dios puso una condición para que Adán y Eva permanecieran en plena comunión con Él: la obediencia. El único mandato era que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este mandamiento fue dado para que Adán y Eva pudieran ejercer su libre albedrío de manera responsable. La prueba de Dios no estaba en su incapacidad para controlar lo que sucedería, sino en que el amor y la obediencia solo tienen sentido cuando se eligen. El libre albedrío de Adán y Eva les daba la capacidad de decidir entre obedecer a Dios o seguir su propio camino. El árbol del conocimiento simbolizaba la decisión entre vivir en armonía con Dios o intentar vivir independientemente de Él. Esta prueba de fe y obediencia fue una demostración del amor de Dios, quien no forzaría a sus hijos a amarlo, sino que les daría la libertad para elegirlo. 15. La tentación. El papel de la serpiente en el Edén. Sin embargo, mientras Adán y Eva vivían en armonía en el Edén, algo inesperado sucedió. La serpiente, un ser astuto y engañoso, apareció en el jardín. Cuestionó el mandato de Dios, sugiriendo que Dios no quería que Adán y Eva se convirtieran en como Él, conociendo el bien y el mal. La serpiente insinuaba que Dios estaba ocultando algo bueno y deseable. Esta tentación fue un intento de hacer que Adán y Eva desconfiaran de Dios y dudaran de su bondad. La serpiente trajo la duda a sus corazones, haciéndolos cuestionar el amor de Dios y la bondad de sus mandamientos. Esta fue la primera manifestación del pecado, que entró al mundo como un engaño sutil. Al ceder a la tentación, Adán y Eva no solo desobedecieron a Dios, sino que también se distanciaron de su protección y del plan perfecto que Él había establecido para ellos. 16. La caída, la desobediencia y sus consecuencias. En el momento en que Eva tomó el fruto prohibido y se lo dio a Adán, la desobediencia entró al mundo, y con ella, el pecado. El acto de desobedecer a Dios no fue solo una transgresión de un mandato, fue una elección que alteró el curso de la historia humana. Habían sido advertidos de que, si comían del fruto, ciertamente morirían, y aunque no experimentaron la muerte física inmediata, la separación espiritual de Dios fue instantánea. Sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos. El pecado trajo vergüenza, miedo y una sensación de separación de Dios. Sin embargo, lo más profundo de todo era la pérdida de la comunión directa con el Creador, una relación perfecta que hasta ese momento había existido. La caída de Adán y Eva no solo afectó sus vidas, sino que afectó toda la creación, que ahora estaba sujeta al dolor, sufrimiento y muerte. El pecado entró al mundo, y con él todas las consecuencias negativas que Dios había advertido. 17. El enfrentamiento con Dios. La primera conversación. Después de la caída, después de desobedecer, Adán y Eva se escondieron de Dios.
El miedo se apoderó de ellos, pues ahora, en lugar de correr hacia Dios con confianza, se sentían vulnerables y culpables. Dios, que sabía todo lo que había sucedido, los llamó y les preguntó, ¿dónde estás? Esta pregunta, en su profundidad, no era una duda de localización, sino una invitación al arrepentimiento y a la reflexión sobre las decisiones que habían tomado. Adán, al ser interrogado, respondió, «La mujer que me diste me dio del fruto, y yo comí». Él echó la culpa a Eva, y Eva, a su vez, culpó a la serpiente. Este momento de confrontación fue la primera demostración de la unidad humana y del intento de transferir la responsabilidad. La culpa, el miedo y la vergüenza reemplazaron la armonía, y la relación con Dios, que antes era de confianza, ahora estaba marcada por la separación. 18. El castigo de Adán y Eva. La expulsión del Edén. Dios, en su justicia, pronunció las consecuencias por la desobediencia de Adán y Eva. La serpiente fue maldecida, y Dios declaró que habría enemistad entre ella y la mujer, y que algún día el descendiente de Eva pisaría la cabeza de la serpiente, simbolizando la derrota del mal. Para Eva, Dios declaró que experimentaría dolor al dar a luz, y que su relación con su marido estaría marcada por conflictos. Para Adán, Dios dijo que, al trabajar la tierra, enfrentaría dificultades, espinas y sufrimiento, pues la tierra estaba ahora corrompida por el pecado. El trabajo, que antes era una expresión de alegría y compañerismo con Dios, ahora sería una lucha constante. La muerte también fue introducida en el mundo, pues Dios declaró que Adán, formado del polvo de la tierra, regresaría al polvo. La consecuencia final de la desobediencia fue la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. Fueron desterrados de vivir en la presencia de Dios de manera directa, y un querubín con una espada flamígera fue colocado para guardar el camino del árbol de la vida, impidiendo el acceso a esa perfecta comunión con el Creador. 19. El corazón de Dios. El plan de redención. A pesar de la desobediencia y el pecado, Dios, en su misericordia y amor, comenzó a revelar un plan de redención. Desde el momento de la caída, Dios ya había hecho una promesa: la venida de un Salvador. Él dijo a la serpiente que el descendiente de la mujer pisaría su cabeza, derrotando el mal. Aunque el pecado había lanzado a la humanidad a un estado de separación de Dios, Él no abandonó su creación. Comenzó a preparar el camino para la restauración de la relación perdida, sabiendo que, a través de un sacrificio, la humanidad podría reconciliarse con Él. Este plan de redención se desarrollaría a lo largo de toda la historia de la humanidad, comenzando con la promesa hecha inmediatamente después de la caída y culminando con la venida de Jesucristo, el Salvador. 20. La primera familia. La tragedia de Caín y Abel. Adán y Eva, ahora expulsados del Edén, comenzaron a vivir fuera del paraíso, pero también comenzaron a cumplir el mandato de Dios de ser fecundos y multiplicarse. Tuvieron hijos, y el primero fue Caín, seguido por Abel. Caín se convirtió en agricultor, y Abel en pastor de ovejas. Ambos trajeron ofrendas a Dios. Caín ofreció los frutos de la tierra, mientras que Abel ofreció lo mejor de su rebaño, con el sacrificio de un cordero. Dios miró favorablemente la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. La razón de esta diferencia de aceptación no estaba en la calidad del presente material, sino en la actitud del corazón. Abel ofreció su ofrenda con fe y un corazón sincero, mientras que Caín, con envidia y resentimiento, no ofreció de manera genuina. Este rechazo llevó a Caín a la ira, y en lugar de buscar arrepentimiento, mató a su hermano Abel, cometiendo el primer asesinato de la historia humana. El pecado de Caín, alimentado por la envidia y el odio, fue un reflejo de las consecuencias de la caída de Adán y Eva, que ahora se esparcían por la humanidad. El dolor de la pérdida, el peso del pecado y la violencia
se convirtieron en parte de la experiencia humana. 21. El lamento de Dios, el clamor por la justicia, la misericordia. Tras el asesinato de Abel, Dios confrontó a Caín, preguntándole dónde estaba su hermano. Caín, tratando de ocultar su pecado, respondió de forma deshonesta. Pero Dios sabía todo. Pronunció sobre Caín una maldición, diciendo que la tierra que él cultivó no daría más frutos y que sería un fugitivo y errante. Sin embargo, en su misericordia, Dios también marcó a Caín con una señal, para que nadie lo matara, reflejando la continua gracia de Dios, incluso ante el pecado. Esta Caín historia, y Abel, aunque trágica, nos recuerda las consecuencias del pecado, la necesidad de ofrecer a Dios lo mejor de nuestros corazones y la misericordia divina que nunca nos abandona, incluso en medio del juicio. 22. La multiplicación del pecado, la corrupción de la humanidad. Con el paso del tiempo, la humanidad continuó multiplicándose, pero también lo hizo el pecado. La corrupción del corazón humano se hizo evidente, y la tierra se llenó de violencia, injusticia y maldad. Dios miró la tierra y vio que toda la humanidad se había corrompido, que cada pensamiento del corazón humano era continuamente maligno. La corrupción se apoderó de la creación, y Dios, en su justicia, decidió que la tierra debía ser purificada. Pero, en medio de esta decadencia moral, había un hombre justo, Noé. Él y su familia, en medio del caos, permanecieron fieles a Dios. El pecado había alcanzado su punto máximo, pero la gracia de Dios aún encontró espacio para actuar. 23. El diluvio, la purificación del mundo. Dios, entonces, anunció que traería un gran diluvio para destruir la corrupción del mundo, pero hizo una promesa a Noé. Le pidió que construyera un arca para que él y su familia fueran salvos, junto con un par de cada animal, para preservar la vida en la tierra. El diluvio vino, cubriendo toda la tierra y destruyendo toda la vida que no estaba en el arca. Durante 40 días y 40 noches, las aguas cubrieron la tierra, y todo lo que había sido corrompido fue purificado. El diluvio fue un acto de justicia, pero también de misericordia, porque Dios preservó la vida de Noé, su familia y los animales. Después de que las aguas retrocedieron, Noé salió del arca y, en gratitud, ofreció a Dios un sacrificio. Dios, entonces, hizo un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con agua, y colocó el arco iris en el cielo como señal de esta alianza.